Bueno, hoy el título de mi sermón es Reconciliación, el ministerio de los santos. Se llama así. Reconciliación, el ministerio de los santos. Ahora, quiero que hablemos un poquito de eso antes de entrar en materia, en el texto que vamos a usar el día de hoy. Porque esto es algo bastante profundo, ¿no? Si vamos a hablar de un ministerio en particular como cristianos, el único ministerio que nosotros como cristianos, cada cristiano tiene, es precisamente este, el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué pienso que es importante? Porque es vital, porque eso es el evangelio, reconciliación. El evangelio es reconciliación. Ahora, cuando meditamos un poco más en el tema de la reconciliación, tenemos que pensar por qué reconciliación. Si hay un ministerio de la reconciliación, quiere decir que en algún punto la relación se fracturó. En algún punto. Dejó de haber relación. Por eso el ministerio de la reconciliación. Ahora, lo interesante es que es Dios quien inicia la reconciliación. Aun cuando Él es la parte inocente en todo esto, en esa relación distanciada, fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Él en un sentido. Fue Él quien inició esa reconciliación. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Él inicia la reconciliación. ¿Y cómo? ¿Dónde empezó todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que remitirnos evidentemente al jardín del Edén. En el jardín del Edén no solamente hubo una desobediencia. Ojo, porque normalmente pensamos que el problema fue la desobediencia. No necesariamente. No, el problema no inició ahí. El problema comienza cuando Adán y Eva rompen con Dios. Rompen. ¿Y cuál fue la razón de romper con Dios? Que escucharon a alguien diferente a Dios. El problema, el gran pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia específicamente hablando. Sí fue un gran problema. El problema es que dejaron de escuchar a Dios. Rompieron su relación con Él en el Edén. Desobedecieron a Dios porque su corazón ya estaba distante de Dios. Y comenzaron a escuchar a un extraño. A alguien que no tenía, ojo a esto, una relación con ellos. Porque Satanás no tenía una relación con ellos. Satanás apareció de la nada. Y comenzó a hablar con ellos de una manera profundamente convincente. Tanto que los convence de que Dios les estaba mintiendo. Y ellos deciden desobedecer a Dios. O sea, tú no llegas a desobedecer a Dios porque sí. Hay algo profundo ahí. Hay algo que sucede antes para llegar a ese punto. ¿Qué se fracturó? La relación. La relación que Dios había establecido con ellos. Esa es la mala noticia. La relación se rompió. ¿Cuál es la buena? Que el ofendido buscó la reconciliación. No el ofensor. El ofendido. El inocente en esta parte buscó reconciliarse. Él es quien toma la iniciativa. Eso es muy importante.
Eso es el corazón en sí del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Buena nueva. Buena nueva. Eso quiere decir que hay una mala noticia. El Evangelio es buena noticia. Eso significa que hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? El pecado. ¿Qué nos distanció de Dios? Nuestro pecado. Nuestra maldad. Isaías 59, 1 al 2 dice eso. Esa es la mala noticia. ¿Y empieza dónde? Cuando rompemos nuestra relación con Dios. Ese es el gran pecado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos en una cultura que ha decidido vivir sin Dios. Que ha decidido vivir sin Dios. Que no necesita a Dios. ¿Qué significa la palabra reconciliación en el griego? Restaurar al favor divino. Eso significa. Catalagué. Restaurar al favor divino. ¿Quién restaura? Dios. No somos nosotros los que establecemos esa ruta, esa vía. Es Dios quien lo hace. Esa es la buena noticia. Lo que decía René en la Santa Cena. Él se busca reconciliar con nosotros. Sin merecerlo. Porque no lo merecemos. A pesar de, no gracias a, sino a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que nosotros lo ofendimos y no le pedimos perdón, a pesar de eso, Él decide reconciliarse con nosotros. Y esto es muy importante, mis hermanos amigos, tenerlo en cuenta porque eso tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otros. Ojo, porque eso nos compromete en una ética absolutamente superior. Esto es muy importante. No podemos pasarlo de largo. Por eso es tan importante esto. Por eso es un ministerio. Por eso es el ministerio de un cristiano, el ministerio de la reconciliación. Ese cristiano fue restaurado al favor divino. Por lo tanto, está la obligación de permanecer en esa reconciliación y de buscar reconciliar a otros con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es muy profundo. Ese es el Evangelio. Cualquier otra cosa que se predique que no sea esto o que no esté vinculado a esto es innecesario porque no resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cometimos un gran pecado, alejarnos de Dios. Y al alejarnos de Dios, el ser humano se constituye en una divinidad para sí mismo y para otros. Y ese ser humano establece qué es bueno y qué es malo. Es decir, el ser humano se coloca como la medida de todas las cosas, ya no es Dios. En eso estamos hoy en día. Entonces, el ser humano dice, el hombre hoy establece que lo que Dios llamó pecado ya no es pecado. Entonces el hombre renombra, reetiqueta ese asunto. Es más, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y ustedes encuentran eso profetizado en Isaías 5. Es en esta situación ética en la que nos encontramos. Por eso es tan valioso el hecho de que Dios busca reconciliarse. De que Él toma, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad que a nosotros nos corresponde, que es reconciliarse. Por eso esto es tan importante. Vamos a 2 Corintios 5. Ya que tengo su atención. Segunda de Corintios 5, 18 al 21.
Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora quiero que le demos un poquito de contexto a esta parte. Dice, y todo esto procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? Lo que está en el versículo 16 y lo que está en el versículo 17, específicamente en el versículo 17. Leámoslo para que entendamos un poquito más el contexto. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien en Cristo. La palabra en griego no solamente significa al lado de, sino dentro de. En, dentro. Eso implica una relación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, aquí lo explica, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, por consiguiente, en razón de, en virtud de, eso significa por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Vamos a ir por partes entonces. El apóstol Pablo explica en este pasaje en qué consiste o de qué se trata el ministerio de la reconciliación. Esta descripción tiene dos apartados que son importantes, que son vitales, que son potentes y que definen desde una perspectiva teológica y práctica lo que este llamado significa y lo que este llamado propone. Entonces, el primer apartado describe la perspectiva teológica que nos permite entender que la reconciliación va mucho más allá de ser una mera estrategia de unificación. La reconciliación está concebida y fundamentada principalmente en el pensamiento de Dios. Ahí empieza. Entonces, lo primero, ese primer apartado, el ministerio de la reconciliación, tiene su origen en Dios por medio de Cristo. Es decir, la reconciliación no empezó con nosotros. No fue nuestra idea. Por eso yo introduje como introduje el día de hoy. Y eso está en el versículo 18 y versículo 19. El encabezado de este pasaje hace claro que y todo esto procede de Dios. Es decir, no es un criterio basado en una filosofía humana. No. Por eso, en razón de esto es que yo tengo tanto problema con la predicación motivacional. Es por eso. Porque la predicación motivacional no se enfoca en nosotros, no en Dios, en la obra de Dios, sino en nosotros. Y aquí se trata de lo que Dios hizo y de cómo nosotros debemos responder a la obra de Dios. Es básicamente eso. La reconciliación proviene de Dios y Pablo lo explica ampliamente en el desarrollo de su argumento. Pablo explica que Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Luego añade que en virtud de eso nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo entonces procede a explicar de qué se trata. Es decir, acota Pablo que por iniciativa de Dios en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo.
Dios es quien inicia la reconciliación y es importante entender que el pecado no fue un obstáculo para él. Es decir, Cristo mediante su sacrificio hizo posible la reconciliación. Por eso Romanos 8 dice, si Él no nos dejó a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos junto con su Hijo todas las demás cosas? Por ejemplo, Romanos 5:10 explica esto que Pablo enseña aquí. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros o para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. Esta parte a muchos se les olvida. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. ¿De qué somos salvados? De la ira de Dios. Ay, no hables así, que eso es verdad. ¿Cómo vamos a tapar esto? Somos salvados de la ira de Dios. Y vamos a profundizar eso mucho más cuando comencemos a estudiar la carta a los Romanos. No solamente somos salvados del pecado, somos salvados de la ira de Dios. Y esto se tiene que predicar porque cuando nosotros llegamos por primera vez a escuchar el Evangelio, no somos conscientes de eso. Llegamos a escuchar por primera vez el Evangelio o llegamos por primera vez a la iglesia porque sentimos que hemos fracasado en la vida. Que quiero hacer algo diferente con mi vida. Que quiero darle un rumbo distinto a mi vida. Me cansé de vivir la vida que llevo. Me parece una buena idea ser cristiano. Uno piensa eso. Pero no piensa que ofendió a Dios. Que ofendió a un Dios santo. Uno no piensa que la razón por la cual fracasó fue porque pecó. Que el problema no es que fracasó, el problema es que estaba mal con Dios. Yo cuando llegué al Evangelio no pensaba así. Por eso es tan importante predicar esto. ¿De qué somos salvados? De la ira de Dios. Esa es la mala noticia. Pero ¿cuál es la buena? La buena es que aun siendo pecadores, ojo, esa es la buena, Dios buscó reconciliarse con nosotros. Esa es la buena nueva. Pero predicar la buena nueva no se puede hacer sin la mala. Hay que predicar la mala noticia también. Tenemos un problema con Dios. ¿Cuál? Nuestro pecado. Eso nos distancia de Dios. Y no es que Dios no quiera salvar. Isaías 59, 1 y 2 dice eso. No es que Él no quiera salvar. No es que Él no quiera, su mano sea corta para salvarnos. Simplemente nuestros pecados han colocado una barrera entre Él y nosotros. Entonces, cuando llegamos aquí por primera vez, o cuando llegamos por primera vez al Evangelio, tenemos que entender eso. Somos salvados de la ira de Dios. Y es interesante que Dios es quien busque salvarlos. ¿No te parece increíble eso? Eso es una buena noticia. Que es Dios quien inicia eso, que no somos nosotros, que es Dios quien lo inicia. Que es Dios quien lo estructura, lo propone, lo desarrolla, lo hace por medio de Cristo. Mira, amigos, si tú nos visitas por primera vez, yo quiero decirte, no estás en una relación con Dios, estás mal delante y necesitas volverte. Necesitas entender que la razón por la cual Dios te está dando un día más de vida es porque su gracia, su bondad te quiere llevar al arrepentimiento. No aproveches esto, no desaproveches esto, perdón. No lo desaproveches. Responde al Evangelio. Cuando yo entendí que yo estaba mal con Dios, cuando siempre pensé que estaba bien,
porque mi religión me decía eso. Cuando yo entendí que mi pecado me había separado, dije, yo necesito definitivamente reconciliarme con Dios, porque Él se buscó reconciliar conmigo. Ese es el gran tema. Seguimos. Porque si cuando éramos enemigos, más dura todavía, ¿qué somos sin Cristo? ¿Qué somos sin Él? Enemigos. Ahora, según este texto, porque si cuando éramos enemigos, tenemos que ser conscientes. Si tú no estás en una relación con Dios, eres un enemigo. Y estás siendo un hijo de la ira de Dios. Esa es la verdad. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Él se quiere reconciliar con nosotros. Él es el que da la solución. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por medio de Él. No por medio de nosotros, no por medio de nuestras buenas obras, no por medio de que somos buena gente. Nadie es buena gente. Desde la perspectiva de Dios, nadie. Tal vez entre nosotros sí que este es más buena gente que este, tal vez nosotros. Pero desde la ética de Dios es diferente. Porque si cuando éramos enemigos, mira cómo habla Pablo el tiempo pasado, éramos enemigos, ahora ¿quién era Pablo? Un judío, un fariseo shamaíta, uno de los hombres, de los escribas más estrictos en el cumplimiento de la ley. No había alguien como Pablo, estudiando a los pies de Gamaliel. El tipo era una excelencia. Pero él entendió que eso no era suficiente y que definitivamente él estaba separado de Dios por su pecado. Solamente para que lo tengamos en cuenta. Solamente para que lo tengamos en cuenta. Ah, sí, están poniendo atención. Muy bien, están poniendo atención. Listo, versículo 10. Sigamos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es el Evangelio, mis amigos y hermanos. Esto es el Evangelio. Claro, hay una mala noticia. Y todos deben saber esa mala noticia. Pero también necesitamos saber la nueva noticia. La buena nueva. Podemos ser reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Y Él tomó la iniciativa para hacer eso. Eso es el Evangelio. Colosenses 1:20. No sabía que podía hablar tan rápido. Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Quién tomó la iniciativa para hacer todo esto? Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo se destruyó la armonía entre Dios y el hombre, sino que también entró el desorden en la creación. Así también, cuando Cristo murió en la cruz, hizo posible la paz entre Dios y el hombre, y además restauró en principio la armonía en el mundo físico, aunque la plena realización de esta armonía solo llegará cuando Él regrese, lo que nos dice la Biblia de Estudio en Hebreo. En este orden de ideas, la reconciliación es un concepto profundamente teológico que afecta significativamente la vida de la iglesia. Ahora bien, todo este sustrato o sustento teológico nos sitúa como iglesia y evidentemente como individuos en una posición de muy alta responsabilidad.
En primera instancia, con nuestra relación con Dios. Debemos vivir como personas que han sido reconciliadas. Ok, si Dios se reconcilió con nosotros por medio de Cristo, si Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros, si Él no ahorró esfuerzos para reconciliarse con nosotros, eso significa que nosotros debemos vivir en ese matiz, en ese piso de la reconciliación. No solamente con Dios, sino unos con otros. Por eso yo les decía que eso nos obligaba, nos comprometía con Dios y con la iglesia y con los demás. Nosotros debemos vivir el ministerio de la reconciliación con Dios y con otros en nuestras propias relaciones. En nuestras propias relaciones. Tenemos que vivirlo. Vivirlo. Por eso somos comunidad. Porque hay una común unidad. ¿De acuerdo? Eso significa. Y la reconciliación es precisamente eso. Una restauración permanente al favor divino, pero también una restauración permanente al favor los unos con los otros. En pocas palabras, de acuerdo a esto, traduciéndolo al criollo, no podemos tener malas relaciones. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Porque si cuando éramos sus enemigos Él se buscó reconciliar con nosotros, eso nos pone a nosotros en la misma dirección. Si tienes personas, o si crees que tienes enemigos, pues que reconciliarte con ellos. No te queda otra opción. No te queda otra opción. Es esa. Si tú entiendes el Evangelio, lo vas a hacer. Si no lo entiendes, simplemente vas a permanecer en una constante mala relación con Dios y evidentemente con los demás. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, mucho menos a Dios a quien no ves. Sencillo. Y tu hermano es tu esposa, tu esposo, tus hijos y luego los demás. Ahí empieza todo. Pero esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Esto es el ministerio de la reconciliación. Ahora, segundo, también nos involucra con nuestra misión como iglesia. 2 veces en el pasaje, Pablo advierte que se nos dio o se nos encomendó la palabra de reconciliación. Como Pablo, somos heraldos del Evangelio, encargados cada uno de llevar a otros el mensaje de reconciliación. Y finalmente, este ministerio tiene un impacto directo en nuestras relaciones unos con otros, lo que les decía hace un momento. Es en virtud de este ministerio en Cristo que se hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. De modo que a través de todo el Nuevo Testamento existe un llamado consistente a buscar y mantener la paz. Efesios 2, 14 al 17. Vamos a leer varios pasajes acá. Efesios 2, 14 al 17 dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pueblos? Judíos, gentiles. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Efesios 4:23. 4:2:3, perdón. Efesios 4:2:3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 6:15. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz.
o de la reconciliación. Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Esa palabra reine es más que reine. La palabra en griego es basilea, que significa impere. Es mucho más fuerte. Que esa palabra, que la paz de Cristo impere en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Primera de Tesalonicenses 4:10 al 11. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. También en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, o sea, los líderes. Y los guían y amonestan en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Nuevamente, vivan en paz. Hebreos 12:14. Busquen la paz. Busquen. ¿Por qué? ¿Por qué el autor de Hebreos diría busquen la paz? Porque nuestro ministerio es el de la reconciliación. Busquen la paz con todos y la santidad, que están vinculadas, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:11. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, ojo a esto, leámoslo bien, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto tan enfático? ¿Por qué los autores del Evangelio tan específicos, tan enfáticos, tan insistentes? Porque ese es el ministerio que nosotros tenemos. El ministerio de la reconciliación. Yo pienso en eso. Yo pienso eso cómo nos involucra a nosotros como cristianos. Especialmente aquí en un contexto como el nuestro, que es un país que ha estado por años metido en la violencia, la guerra, malas relaciones. Llevamos más de 50 años en guerra. Es impresionante. ¿Cómo nos involucra esto? Definitivamente nosotros tenemos que tener buenas relaciones. No es fácil para nosotros, no es fácil especialmente para nosotros como colombianos, y si hemos venido de familias donde las buenas relaciones no han sido el pan diario, no han sido la constante de la vida, va a ser mucho más difícil. Pero ahora, por eso dice Pablo atrás, ahora en Cristo somos criaturas nuevas. Y al ser criaturas nuevas se nos da un ministerio nuevo. ¿Cuál es? De la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar promoviendo y buscando la paz los unos con los otros. Un cristiano tiene que ser un hombre y una mujer que busca la paz con todos. Por eso las divisiones están tan mal en la iglesia. Por eso las divisiones son problemáticas. Porque eso trae la fragmentación del mundo a la iglesia. El mundo está polarizado, dividido, fragmentado. ¿Quiénes lo han fragmentado? Sus propios líderes. Y nosotros no podemos seguir el ejemplo del mundo porque nuestra misión es ser contracultura. Contracultura. Por lo tanto, el ministerio de la reconciliación es algo que cada uno de nosotros debe tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque Dios se lo tomó muy en serio, enviando a su Hijo, reconciliando a judíos y gentiles que no se podían ver. De los dos pueblos hizo uno solo en Cristo. Y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. No podemos estar en pugnas, no podemos estar en peleas, no podemos estar en partidismos. Por eso las divisiones en la iglesia son tan problemáticas.
Por eso Pablo en 1 Corintios 3 dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a inmaduros, porque mientras siga habiendo entre ustedes rivalidades, no serán inmaduros, dice Pablo. No serán carnales. ¿Por qué? Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está fragmentado? No. ¿Quién buscó la reconciliación? Dios. Por eso es tan importante mantenernos ahí. La ética de nuestra vida como cristianos tiene que derivar del hecho de que somos ministros de reconciliación. ¿Y eso dónde empieza? En Dios. En Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que vivir esto de una forma significativa y significante. Que signifique a otros. Que las personas puedan ver en nosotros eso. Y que nosotros lo podamos predicar y enseñar. Pero evidentemente vivir. Es una responsabilidad de cada uno, no solamente de algunas personas. Es responsabilidad de cada uno vivir en el ministerio de la reconciliación. Y es más profundo de lo que nosotros hemos venido pensando. Porque ese es el corazón del Evangelio como tal. Que Dios reconcilió al mundo consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Ese es el Evangelio. Que el mundo se vea separado de Dios en el Edén. Y que desde ese mismo instante, cuando el hombre rompió con Dios, Dios tomó la iniciativa de reconciliarse sin ser Él el ofensor, siendo Él el ofensor. Eso nos involucra a nosotros. Si yo pienso como un ministro de reconciliación, yo tengo que pensar en cómo me reconcilio permanentemente con Dios y con otros. Nuestra mente tiene que cultivarse de esa manera. Tenemos que ser maduros en nuestra manera de pensar. Y maduros en nuestra manera de pensar es esa forma de pensar, la forma de pensar de Dios. La reconciliación. La reconciliación. No hay otra manera. No podemos seguir el paso del mundo. No podemos seguir lo que hace el mundo. Con su política, con todas estas cosas. Es realmente difícil eso. Nuestra esperanza no está en esa política. Esa política es carnal. Mira, hay tanto hoy en el mundo, y yo veo cristianos peleándose por caudillos políticos, que cuando llegue el hombre de maldad no lo van a reconocer. Porque su esperanza está tan puesta en eso, en lugar de pensar, en poner su esperanza en Dios, que el día que llegue el hombre de maldad, que es un caudillo político, si leen los evangelios, y religioso, no lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Ay, nos vino a salvar porque el tipo va a instalar la paz. Y la paz que nosotros necesitamos no es la paz política. No es la paz ambiental. No es la paz, esa paz circunstancial. Porque eso no fue lo que se dañó en el Edén. Lo que se dañó en el Edén fue nuestra relación con Dios. Y de Dios con su creación. Eso es lo que se debe reivindicar y fue lo que se reivindicó en Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. No nos preocupemos por la política. De hecho, muchos aquí, de verdad, yo pienso que el colombiano promedio no sabe de política. No sabe. Pero habla sin saber. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Y la política es una narrativa corrupta. No estoy diciendo que todos los políticos son corruptos, no. Es una narrativa corrupta. No nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Nuestro ministerio no es ese. No fuimos llamados a ser políticos. Fuimos llamados a ser ministros de la reconciliación. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos proclamar la reconciliación de Dios con todo el mundo. Ese es nuestro ministerio.
Yo siempre he pensado que mi mayor responsabilidad política es votar bien, para de contar. Hasta ahí llegar ahorita. No más. Claro, tenemos que ser responsables en ese sentido, pero principalmente, mis hermanos, que somos ciudadanos de otro reino. No de aquí, no de acá. Somos ciudadanos del cielo. Esa ciudadanía es la más importante. Por eso dice el segundo apartado lo que dice. ¿Quiénes somos los cristianos? Embajadores de Cristo. Embajadores de la reconciliación. Versículo 20 y 21, volvámoslo a leer. Sí. En el texto que estamos, 2 Corintios 5, 20, 21. Por tanto, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Pablo usa aquí un conector de consecuencia al decir en este encabezado, por tanto, en consecuencia, como se nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿ahora qué somos? Embajadores de Cristo. Entonces Pablo advierte que somos embajadores, es decir, representantes por medio de los cuales Dios ruega en nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Esto es un término político, ¿sí o no? ¿Qué hace un embajador? Representa un país, pero ¿qué es lo que hace? Ese embajador mantiene buenas relaciones entre los países. Cuando hay una mala relación de un país con otro, ¿qué es lo primero que se hace? Se retira el embajador. ¿Eso qué significa? Entramos en pelea. Ya no somos amigos. ¿Y quiénes entran entonces a tratar de solucionar eso? Los cancilleres. Venga, papá, tenemos un problema, hablemos los dos porque... O si no, esto se puede ir a otras instancias. Es grave cuando un embajador se retira de un país. Es grave. En el pasado era más grave porque eso implicaba una guerra. Ahorita las estrategias cambiaron. Bloqueos económicos, un montón de situaciones difíciles. ¿Sí? Pero retirar a un embajador significa que hay mala relación, significa que las relaciones se rompieron. Entonces, nosotros como embajadores somos representantes por medio de los cuales Dios ruega. Ojo a esto. Eso es lo que significa que tú eres embajador y que yo soy embajador de Cristo. Dios ruega en nombre de Cristo, por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Eso es lo que tú haces, lo que yo hago. Llevar la reconciliación de Dios al mundo. Esa es nuestra misión. Este lenguaje es usado comúnmente para la evangelización, pero Pablo en este caso particular lo está usando dirigiéndose expresamente a los hermanos en Corinto. Sin duda un llamado a la reconciliación. Entre ellos, obviamente, porque había situaciones entre ellos también. Pablo está enfrentando serios problemas de relaciones con la iglesia de Corinto. Su autoridad apostólica estaba siendo cuestionada, su integridad al afirmar que se estaba quedando con el dinero de los pobres en Jerusalén. Estaban diciendo sobre él. De modo que esta carta es una de autorrecomendación defendiendo su apostolado e integridad como cristiano. Desde esta perspectiva, todos estos pasajes que leímos antes describen la temperatura relacional de Pablo y la iglesia, pero a su vez el deseo de Pablo de reconciliarse con ellos en virtud de su ministerio. Pablo finaliza esta parte resumiendo el Evangelio de Cristo y estableciendo el piso teológico para el ministerio de la reconciliación. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo como ofrenda por el pecado. Vamos a Romanos.
Romanos 3, versículo 25. Desde el 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice todos, ¿no? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ese es el evangelio. No es solamente para algunos elegidos, como dice el neocalvinismo. No es solamente para algunos elegidos. No es que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para ser perdidos. Eso no es verdad. No está en las Escrituras. En ninguna parte dice eso. Lo quiero clarificar. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Ya hay teólogos calvinistas que dicen que Juan 3:16 no habla de la cruz. Claro, porque les cuestionaron el asunto de que Jesús murió solamente por los elegidos. Entonces ya están cuestionando Juan 3:16, 17. Ojo con lo que escuchamos, ¿no? Pablo dice, versículo 24, todos son justificados. Incluso leámoslo desde el versículo 31. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, no para algunos. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Claro, tú tienes que responder a esto. Tú tienes que responder al Evangelio con arrepentimiento. Por eso es que es tan importante que entendamos lo que hablábamos al principio, que somos salvados de la ira de Dios. De verdad, somos salvados de la ira de Dios. Y la buena noticia es que somos salvados por su iniciativa, por medio de Cristo. ¿Y qué hace Cristo como propiciación? Ojo, ¿qué hace Él? Él toma nuestro pecado y lo pone en la cruz. Imputa nuestro pecado a Él y Él imputa nuestra justicia a nosotros. ¿Lo merecíamos? No. ¿Es porque, ay, que somos buena gente que somos? No. Es por gracia. ¿Y qué es gracia? Bondad de Dios para quien solo merece. Así pues es la buena noticia. A pesar de cómo somos nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que éramos sus enemigos, Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Como dice un amigo mío, Dios es bueno. Si eso no te conmueve, si eso realmente no hace que tus rodillas se hinquen en adoración, entonces no sé qué puede hacerlo. Porque no hay mayor bien que este evangelio de la reconciliación. No hay mejor noticia. No hay mejor buena nueva. No hay mejor evangelio que este. ¿Tuviste que hacer algo? No. Dios lo hizo. Lo único que te está llamando hoy es a responder al evangelio. No te que te quedes ahí, sí, qué linda historia, gracias. Ya la había escuchado antes. Necesitas volverte a Dios, arrepentirte, porque eso fue lo que hizo. Esa es la razón del sacrificio de Jesús. Pocas palabras, Cristo soportó la consecuencia de nuestros pecados.
Si convertirse en la justicia de Dios significa que Dios ha pronunciado un juicio a nuestro favor y nos pone en relación correcta con Él, entonces convertirse en pecado como opuesto a eso significaría que Dios pronunció juicio contra Cristo porque éste tomó sobre sí mismo la carga de nuestros pecados. Con la consecuencia de que por nosotros su relación con Dios quedó cortada momentáneamente, pero terriblemente más allá de toda comprensión humana. Entonces no es extraño que el amor de Cristo fuera una fuerza motivadora tan grande en la vida de Pablo, y una vez que comprendemos la significación del amor de Cristo por nosotros, también será una enorme fuerza motivadora en nuestras propias vidas. Un comentario tomado del comentario bíblico siglo XXI. Claro, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Eso significa que Dios lo hizo pecado. Él asumió nuestro pecado. Él lo tomó sobre sí. Por eso la persona que escucha este evangelio y no se vuelve a Dios tiene una doble responsabilidad del juicio final delante de Él. Una doble responsabilidad. Impresionante. Por eso hoy es el día de la salvación. Por eso hoy tú necesitas responder al evangelio como Dios espera que lo hagas. Que te arrepientas de tu pecado. Ahora, si tú crees que el pecado no existe, eso es otro problema que tienes que solucionar. O si tú crees que el pecado no es un problema, ese es otro problema que tú tienes que solucionar. Porque para Dios sí es un problema. Fue un problema y lo sigue siendo. Y no podemos renombrar, reetiquetar lo que Dios en su infinita sabiduría ha nombrado como pecado y ha etiquetado como pecado. No somos quien para hacerlo. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces tenemos que responder al evangelio como Él espera que lo haga. Es así entonces por medio del sacrificio de Cristo que ocurrió nuestra reconciliación con Dios. Es en el sacrificio de Cristo que somos reconciliados y se nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Es así como debemos mantener reconciliadas nuestras relaciones como comunidad y nuestra evangelización en el mundo. ¿Nos involucra eso con nuestra misión? Claro. Somos embajadores de la reconciliación. La gente tiene que escuchar que está mal con Dios. Tiene que escucharlo. Así como un día lo escuchaste tú, así como un día lo escuché yo. No es que cometió algunos errores en la vida y por eso estoy así como, mi vida como tan desordenada. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tu pecado te ha separado de Dios. Que ha puesto una barrera entre Dios y tú, pero Dios en su infinita misericordia, gracia y soberanía se reconcilió consigo mismo, con nosotros, por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad. Si somos cristianos verdaderos, entonces nuestras relaciones serán concebidas a partir del sacrificio de Cristo. Si Dios tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros, sacrificando lo que más amaba por nosotros para lograr nuestra reconciliación, entonces nosotros debemos tomar la iniciativa de morir a todo aquello que impida que llevemos a cabo ese mismo ministerio. Y recuerden, el ministerio de la reconciliación no fue nuestra idea, fue su idea. Y es como nosotros, como iglesia, debemos vivir. Eso es lo que significa la reconciliación del ministerio de los santos. Muchas gracias.